Y si te digo que los principales índices que los economistas utilizan para medir el bienestar de la economía están mal, no solo que están mal, pero también que son funcionales a los derroches que nos hacen cada día más pobres, analicemos uno de los índices más populares, el Producto Interno Bruto, o PIB, también se le dice PBI. Es el índice que intenta medir la productividad y la actividad económica de un país, pero lo hace de una forma muy curiosa. El PBI ignora la calidad, la rentabilidad, la amplitud, la mejora, el avance y la racionalización de los bienes y servicios de una sociedad. ¿A qué me refiero con todo esto? Voy a dar un ejemplo. Incluso si un enorme barco pesquero, cuya construcción fue costosa y de hecho financiada con deuda, navega por el mar y no pesca absolutamente nada, y luego regresa al puerto sin cargamento, créase o no, semejante desperdicio de recursos termina colaborando en las estadísticas del PBI. Dicho más directamente, el PBI no evalúa con precisión el valor de los bienes y servicios de la economía, tampoco estima el nivel de vida de una sociedad. Antes de pasar a explicar en detalle los problemas esenciales del PBI, voy a dar un ejemplo histórico que demuestra lo irrelevante de este índice. En 1990, el PBI soviético equivalía a la mitad del PBI estadounidense, según Factbook de la CIA de 1991. Nadie que visitara la Unión Soviética en 1990 creería que su economía se acerca a un 50% de la calidad y cantidad de bienes y servicios producidos en los Estados Unidos. La producción medida con el PBI puede haber sido elevada, pero construir rutas a ninguna parte, fundir acero que es inutilizable y hornear pan que apenas es comestible cambia por completo la definición de producción. Y esto describe los bienes que realmente se produjeron. No se contabiliza el costo de oportunidad de los bienes y servicios esenciales. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué el PBI refleja mal el tamaño y vitalidad de la economía? La culpa en gran medida cae sobre 4 conceptos falaces integrados en las medidas del PBI. Número 1. El consumo está mal medido. ¿Qué transacciones deben incluirse en el PBI? Dado a que la mayoría de los productos consisten en otros productos, los arquitectos del PBI intentan evitar las transacciones de doble contabilización, al incluir en gran medida solo bienes y servicios finales producidos. En palabras más simples, para calcular el PBI se toma en cuenta, por ejemplo, la venta de un auto, pero no la venta del metal, el caucho y el plástico usados para su fabricación. El PBI y la economía real. ¿Cuál es la relación? Existen serios problemas con respecto al cálculo de la estadística del PBI real. Para calcular un total, se deben sumar varias cosas. Para sumar cosas, se debe tener una unidad en común. Por ejemplo, con la temperatura, podemos usar grados en Celsius o Fahrenheit. Sin embargo, no es posible sumar refrigeradores a coches y camisetas para obtener el total de bienes finales, dado a que la producción real total no puede definirse de manera significativa, obviamente no puede cuantificarse. Para superar este problema, los economistas emplean el gasto monetario total en bienes, que dividen por el precio medido de esos bienes. En simples palabras, utilizan el dinero como una unidad de medición, lo cual es una locura. Supongamos que se realizaron 2 transacciones. En la primera transacción, se compra un televisor por $1000. En la segunda transacción, se compra una camisa por $40. El precio o tipo de cambio en la primera transacción es de $1000 por un televisor. El precio en la segunda transacción es de $40 por una camisa. Para calcular el precio medio, debemos sumar estos dos ratios y dividirlos por 2, lo cual daría un precio promedio de $520 por cada bien. Sin embargo, $1000 por un televisor no se puede sumar a $40 por una camisa, lo que implica que no es posible establecer un precio medio. Para establecer un precio medio, necesitamos que ambos bienes sean exactamente el mismo. Por ejemplo, 2 camisas o 2 televisores, pero no una camisa y un televisor. Esto significa que nuestro precio promedio de $520 por bien no sirve para nada. Cualquier número que salga de este promedio, que está hecho entre diferentes unidades, será irrelevante y un sinsentido. Para entender esto de forma más explícita,
Imaginen calcular la riqueza promedio de 10 personas en una habitación. 9 personas son pobres y solo tienen $100 cada uno, pero la persona restante es rica y tiene 10 millones de dólares. El promedio dará $1.090.000 por persona, lo cual es muy alejado de la realidad y es un número inútil. Sobre este asunto, Rothbard escribió: así, cualquier concepto de nivel medio de precios implica sumar o multiplicar cantidades de unidades de bienes completamente diferentes, como mantequilla, sombreros, azúcar, etc. y por lo tanto carece de sentido y es ilegítimo. Punto número 2. Creer que el gasto público es productivo. Si el PBI pretende medir la actividad económica que beneficia a la sociedad, la inclusión de los gastos del gobierno es algo dudosa. El PBI productivo en la Unión Soviética no es diferente al PBI producido por cualquier gobierno. La única diferencia es en escala, es decir, que la única diferencia entre el PBI de la Unión Soviética y Estados Unidos es que el gasto soviético es de una mayor escala que el americano, pero ambos son ineficientes. Todo gasto público es, hasta cierto punto, una mala inversión, ya que, como señaló Murray Rothbard, el gasto solo mide el valor de la producción de la economía privada, porque ese gasto es voluntario para los servicios prestados. En el gobierno, la situación es completamente diferente. Su gasto no tiene necesariamente una relación con los servicios que podría estar proporcionando el sector privado. De hecho, no hay manera de medir estos servicios. La ausencia de acción voluntaria hace que los precios estén distorsionados. Y, sin un verdadero descubrimiento de precios, no es posible determinar los beneficios. Esto no significa que todos los bienes y servicios proporcionados por el gobierno dejarían de existir en una sociedad libre. Más bien, parte de la producción, por ejemplo, hospitales, escuelas, carreteras, etc., pasarían a ser proveídos de forma muy diferente por el mercado. Para ver de forma explícita la ineficiencia del gobierno, utilicemos este gráfico. Acá podemos ver que durante la Segunda Guerra Mundial, el PBI de los Estados Unidos subió. Muchos economistas keynesianos veían esto como un muy buen síntoma, pero ignoraban completamente que gran parte del consumo era por la Segunda Guerra Mundial, en forma de metales para los tanques, armamento, transporte para los soldados, alimentos, etc. Debajo de esta línea podemos ver al PBI, pero sin tomar en cuenta el gasto estatal, y ahí podemos ver una mejor representación de la realidad. El PBI privado bajó durante la Segunda Guerra Mundial, y esto se corresponde más con el estilo de vida de la gente en ese momento, quienes debían racionar la comida y recursos para subsidiar la guerra. Luego de terminar la guerra, podemos ver que el PBI colapsó. Muchos economistas pragmáticos señalaron esto como una recesión. Sin embargo, el PBI privado subió al mismo tiempo, lo cual tiene mucho sentido, porque los soldados estaban regresando a casa, consiguiendo trabajo, y las empresas los contrataron y dejaron de racionar sus recursos para la guerra. Número 3. Los problemas de restar las importaciones de las exportaciones. Para que estemos en la misma página, las importaciones son cuando los productos ingresan a la economía, y las exportaciones son los productos que salen de la economía y son vendidos en el exterior. Cuando se calcula el PBI, las exportaciones se restan de las importaciones, es decir, que si se importan $1.000.000 en valor, pero se recibe 1.000.000, entonces esto tendrá un impacto de 0 en el PBI. Únicamente las exportaciones se suman al PBI. Esto es debido a que, según los economistas keynesianos pragmáticos, únicamente lo producido en el país contribuye valor, lo cual es completamente falso. Como Robert Murphy ha señalado varias veces, la compensación de las importaciones frente a las exportaciones para determinar el PBI subestima gravemente la contribución del comercio a la actividad económica general. Si una economía que exporta $1 e importa $1 tendrá la misma contribución al PBI, 0, que una economía que exporta $100 millones e importa $100 millones, obviamente esta última economía estaría mucho peor con el cese repentino del comercio. Y esto es lógico. Una economía que exporta e importa miles de millones de dólares en productos es mucho más activa que una que importa y exporta apenas unos cuantos millones. Vamos a analizar la locura de tratar a las exportaciones de forma positiva y las importaciones de forma negativa. ¿Por qué las exportaciones se suman al PBI mientras que las importaciones son restadas? Si el objetivo del PBI es medir los bienes y servicios proporcionados a las personas dentro de una región geográfica, las importaciones y no las exportaciones
son el beneficio, al menos bajo ese razonamiento. Las exportaciones no son más que el pago de las importaciones. El problema y la confusión surgen porque el cálculo del PBI excluye de forma poco realista otras formas de pago. Debería marcar la diferencia si las importaciones se benefician con niveles de deuda crecientes o si se acumulan fondos de años anteriores de exportaciones compensadas. Ok, vamos más lento con un ejemplo. Si China convirtiera más de 1.000 millones de dólares de instrumentos de deuda de Estados Unidos, o sea que Estados Unidos le da 1.000 millones de dólares a China, y China con ese dinero importa bienes estadounidenses, su gente se beneficiaría hoy mismo, pero según la contabilidad del PBI, el impacto negativo de las importaciones podría reducir significativamente el PBI chino. En pocas palabras, si muchos bienes de Estados Unidos o cualquier país van para China, a pesar de que esos bienes están haciendo mejor la calidad de vida de los chinos, su PBI podría bajar significativamente. Problema número 4. El incremento de la base monetaria. Como el PBI en definitiva no es más que consumo, el consumo de bienes de producción final como automóviles, ropa, comida, el consumo del Estado en sus proyectos públicos y el intercambio de bienes por dinero extranjero, o sea, exportaciones, lo cual como expliqué antes es un sinsentido. Uno se da cuenta que el elemento más importante de todo esto es el dinero, y como muchos sabrán, vivimos en una sociedad cuya moneda es fiat, o sea, es estatal e inflacionaria. Gracias a la inflación creada bajo las débiles normas de los bancos centrales, los precios suben y cuando los precios suben, se registran mayores consumos en términos de dinero en el PBI, o sea que el PBI termina subiendo. El PBI de países no dolarizados generalmente se mide en la moneda local y luego se convierte a dólares. Esto significa que la inflación del dólar y luego la inflación de la moneda local termina afectando el crecimiento del PBI. Por eso es tan común ver a países completamente miserables creciendo a tasas más elevadas que los países desarrollados. La realidad es que no están creciendo más, simplemente están consumiendo más en términos nominales, pero siguen siendo igual o más pobres. En conclusión, el PBI no es un índice que debe tomarse en serio. Las recesiones tampoco deben interpretarse como el fin del mundo, y los crecimientos o booms del PBI tampoco deben interpretarse como un incremento en la calidad de vida. Existen mejores formas de interpretar los números, como por ejemplo, ver la cantidad de horas de trabajo que toma para comprar un producto en particular sobre el tiempo, qué porcentaje de un sueldo anual promedio se requiere para comprar una casa promedio, y comparar ese número sobre el tiempo, los niveles de ahorro, etc. La vida real es más complicada de lo que un economista pragmático querrá admitir en la televisión. Por eso, el mejor razonamiento para la economía es el razonamiento deductivo. Quiero aclarar que hay más puntos para criticarle al PBI, pero este video incluyó los más fuertes. Agradecería mucho tu apoyo económico en Patreon, en donde podrás estar en directo contacto conmigo y también votar para futuros videos. Muy bien, ya es el final del video. Si te gustó, por favor dale like, comenta y muy importante, que actives la campanita de notificaciones. Eso me ayuda muchísimo. Hazlo por el gato en cap.